Hola de nuevo a todos y todas. En la clase de hoy abordaremos algunos debates referidos a cómo la literatura confronta y expresa un horizonte histórico particular que se constituye a partir del contexto que hemos denominado como el tiempo de la postdictadura, aun con lo complejo y debatible que puede ser este término. Para el ensayista y crítico literario chileno Grino Rojo, en el caso de la novela de la postdictadura, nos encontramos con una narración que utiliza una estética realista, asignándole un significado que no pone el énfasis en la fidelidad de la mímesis, sino en la representación verosímil de unos espacios, unos personajes y unos acontecimientos que se vinculan de modo estético con la dictadura y la postdictadura chilena, lo que también podemos pensar para el resto de los países del Cono Sur. Como hemos señalado a lo largo de este curso, la memoria se construye en una doble relación entre pasado y presente, en la cual el pasado es elaborado y reelaborado constantemente en relación al contexto en que vivimos, así como existen políticas de memoria oficial expresadas en los llamados informes de verdad, como el Nunca Más en Argentina, el informe Rettig y Walech en Chile, o el informe de la Comisión para la Paz en Uruguay, en las políticas de reparación material y simbólica, o la creación de memoriales, museos y otros espacios. También existen otras memorias que afloran y se expresan a través de ciertas expresiones artísticas como la performance, la literatura, la música, las artes plásticas y visuales. El arte y sus distintas expresiones permiten representar ese pasado reciente que dejó profundas huellas en la sociedad, transformándose en un lugar que continuamente es revisitado debido a que no se encuentra clausurado, irrumpiendo en las grietas, los intersticios y los bordes. Se trata de múltiples memorias, muchas de ellas conflictivas, que nos moldean e interpelan, proponiendo marcos sociales y colectivos para pensarnos como sujetos y a nuestra identidad. ¿Cómo afronta, representa y expresa la literatura el horror de la dictadura? ¿De qué manera se puede relatar o representar la violencia o el genocidio? ¿Cómo nombrar una sociedad que convivió durante años con el miedo y la muerte, pero en las que también existió resistencia y organización? Si hablamos de lo que sucede en Argentina, podemos señalar que distintos géneros literarios han abordado el contexto dictatorial, entre ellos la novela o literatura testimonial, entre las que se encuentran lo que Victoria García ha denominado como los relatos del sobreviviente testigo. Para esta autora, luego de la recuperación de la democracia en el año 1983, se inauguró en Argentina la era del testigo, a partir de la emergencia en la esfera pública de las víctimas de la represión dictatorial y la proliferación de relatos sobre la detención clandestina. El testimonio es considerado un aporte a la construcción de memoria colectiva, en los que aparecen, según la autora, tres figuras narrativas. En primer lugar, la figura del o la sobreviviente con novelas como Recuerdo de la muerte, de Miguel Bonazo, de 1984, La escuelita, relatos testimoniales, de Alicia Partnoy, de 1986. En segundo lugar, encontramos los relatos sobre la militancia política y el militantismo en novelas como Los compañeros, de Rolo Díez, de 1986, y La voluntad, una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina, de Eduardo Anguita y Martín Caparrós, entre los años 1997-98. Finalmente se encuentran los relatos de hijos de víctimas o sobrevivientes de la represión y la violencia política, en los que podemos encontrar novelas como La casa de los conejos, de Laura Alcoba, del 2007, o Diario de una princesa montonera, de Mariana Eva Pérez, de 2012. Por otro lado, los últimos años han emergido otro tipo de testimonios, como es el caso de mujeres presas políticas y sobrevivientes, reflejados en las novelas Ese infierno, conversaciones de 5 mujeres sobrevivientes de la ESMA, del 2001, y Memorias de una presa política, de Griselda Loprete, del 2001 también. Otros autores han estudiado el caso de la literatura del exilio, marcada por la experiencia de la salida del país, el destierro y los procesos de adaptación a nuevas sociedades. Se trata, como señala la especialista en literatura latinoamericana, Andrea Candia, de una literatura que no está enmarcada por la temporalidad,
sino por los temas tratados y que rompe las barreras del tiempo a través de cada una de sus palabras. De esta manera, un elemento que se repite en los textos literarios escritos en el exilio es la oposición entre un espacio de pertenencia y otro de ajenidad, en íntima relación con un quiebre en la temporalidad que marca el antes y el después del exilio. Por otra parte, el crítico literario argentino Miguel Dalmaroni señala que a mediados de la década de los 90 emergen en Argentina nuevas narrativas sobre el horror. Estas novelas procuran abrir la posibilidad de narrar, redefiniendo por completo y de modo directo los sucesos y acciones más atroces e inenarrables, en los que aparecen como temas las hablas privadas de los torturadores, asesinos y apropiadores. Finalmente, José Di Marco entiende que un grupo importante de novelas y ficciones publicadas entre los años 1993 hasta el 2002 se caracterizan por ciertas huellas o marcas en los que la narración del horror sistemáticamente desencadenado por el gobierno militar se constituye en un uso político de la memoria que apunta no solo a inspeccionar un pasado condenable, sino también a dar cuenta de las repercusiones y la vigencia de aquel pasado en el presente. Se trataría entonces de ficciones que hacen memoria, en las que opera el supuesto de que, por un lado, la literatura equivale a una práctica de la escritura relativamente autónoma, para la cual los recursos artísticos y las pretensiones estéticas siguen siendo prioritarias, y por otro lado, que el discurso literario incorpora, absorbe y transforma los restantes discursos sociales. Te preguntarás, Diana, ¿por qué dejé pasar tanto tiempo sin contar esta historia? Así comienza La Casa de los Conejos, la novela de Laura Alcoba, publicada en Argentina en el año 2008. En su contraportada, la reseña de la obra señala: mi padre y mi madre esconden ahí arriba periódicos y armas, pero yo no debo decir nada. La gente no sabe que a nosotros, solo a nosotros, nos han forzado a entrar en guerra. No lo entenderían, no por el momento al menos, dice una niña de apenas 7 años. Los compañeros ya mueren o desaparecen en las calles y cada semana el ambiente se degrada. La infancia de esa niña declina con el terror de los adultos, con frases cargadas de ira, de una lógica que no logra descubrir y que la apremia. Su inocencia se evapora al mismo tiempo que la Argentina se hunde en la violencia. Con una prosa conmovedora pero jamás sentimental, Laura Alcoba escribió una novela que hilvana de manera natural el drama de un país y el abrupto despertar de una niña a un universo que apenas comprende, pero que está obligada a sortear. En esa precoz pericia se juega su futuro, puesto en vilo una y otra vez por los cabos sueltos de la vida en fuga. La Casa de los Conejos narra de manera ejemplar y emocionante esa odisea, la de alguien que ve cómo avanza el cerco de la muerte y un día descubrirá que esas marcas, aquellos aromas, una sonrisa, un momento de pánico, se han vuelto parte esencial de su pasado y también de su presente. Laura Alcoba, quien reside en Francia desde el exilio de su madre y de ella misma, escribe una novela basada en hechos reales, su propia historia como hija de padres montoneros, una organización de izquierda armada argentina que fue duramente afectada por la represión antes, durante y después del golpe de Estado de 1976 en ese país. La historia se concentra en la ciudad de La Plata, cerca de Buenos Aires, en una casa en la que se imprimía clandestinamente el periódico Evita Montonera, de la organización Montoneros, pero que funcionaba públicamente como una casa en la que se criaban conejos, táctica utilizada para justificar el movimiento de entrada y salida de personas e intentar evadir la represión. En el siguiente video podemos encontrar la historia de la llamada Casa de los Conejos, y que actualmente es un sitio de memoria. Tal vez lo que tiene más en particular este sitio de memoria es que no es el centro clandestino de detención, sino que era una casa operativa de la organización Montoneros. Acá vivían Diana y Daniel, tenían una hija, Clara Nay,
una de los 400 nietos que seguimos buscando. Y con operativa nos referimos a que tenía una función específica para la organización. Esa función era la impresión de la revista Evita Montonera. Era una revista solo para la organización, para militantes de la organización y allegados al peronismo. La imprenta era muy chiquita, el espacio era muy poco, estaba todo muy cerrado, entonces eran pocas horas las que podían estar ahí adentro. La fachada que era para el barrio, para tapar todos los movimientos de esa revista, era la conserva de conejos en escabeche. Y eso hacía que varios movimientos que realizaban para la revista, para la impresión, fueran tapados a través de estos movimientos con la conserva de conejos. Por ejemplo, el vinagre, el olor del vinagre tapa el olor de las tintas. La casa es atacada por las Fuerzas Armadas el 24 de noviembre del 76. Fue un ataque concéntrico. Rodearon 2 cuadras a la redonda todo lo que es la casa y se posicionaron también en los techos con francotiradores. Había un helicóptero sobrevolando la zona. Este impacto que ven, que es el más grande, por ahí el que más choquea a la gente del barrio, a cualquiera que pasa, es lo primero que ve de la casa. Todos creen que es el primer impacto y en realidad es el último, y que habla de esto, ¿no? de implantar el terror en la sociedad. De la casa no sobrevivió nadie del ataque. Solo Clara Anaí, que tenía 3 meses de edad. Por lo tanto, tenemos solamente la versión de las Fuerzas Armadas, que tiene un pacto de silencio, que no habla, y cuando habla se contradice. Hay un montón de cosas claves desde los juicios que marcan una diferencia. Después de 30 años de chicha y la búsqueda de Clara Anaí, judicialmente, después de 30 años, le reconocen que Clara Anaí sale con vida del ataque. Laura relata en las primeras páginas de su novela que había esperado hacerse vieja o que no quedaran sobrevivientes para narrar su historia. En esta idea encontramos no solo el peso del pasado, sino también el trauma que las historias vividas generan aún en los sobrevivientes y el temor todavía persistente de hablar de ciertas historias. Sin embargo, relata, luego, un día, ya no pude tolerar la idea. De pronto ya no quise esperar a estar tan sola, ni a ser tan vieja, como si no me quedara tiempo, señala la misma autora. Los 3 motivos que emplazaron a Laura a escribir su novela fueron, según señala en el mismo libro, un viaje que realizó a Argentina junto a su hija en el año 2003, el peso o la presencia de los muertos, pero más aún la importancia y la memoria de los vivos, y sobre todo, que si al fin hago este esfuerzo de memoria para hablar de la Argentina de los montoneros, de la dictadura y del terror, desde la altura de una niña que fui, no es tanto por recordar como por ver si consigo, al cabo de una vez, olvidar un poco, nos señala Laura. En una entrevista del año 2009, la autora señaló: escribí el libro con la idea de que pudiese leerse también como una ficción, con cierta ambigüedad, a pesar de que la materia prima es vivida, pero quería que la razón de ser del libro no fuese exponer un discurso autobiográfico, sino que fuese centrado en la casa y en ese momento, volver a trabajar y visualizar un momento en el que la gente fue asesinada, que estuvo junto con la niña que yo fui, o que estuvimos juntos, y volver a la representación de ese momento. Esa es la idea del libro. En el análisis de Victoria Daona, quien trabaja las memorias de la represión en el Cono Sur, sus representaciones poéticas e imaginarios, la novela La Casa de los Conejos se sitúa en un campo escritural donde existe un deber de memoria.
no solo porque ella, que fue una niña y volverá a serlo al escribir desde la altura de la niña que fue, es también la madre que cuenta y transmite a su hija y a las generaciones venideras su experiencia de la dictadura y el terror. En ese sentido, nos plantea Victoria Daona, la experiencia no se limita a una vivencia individual, sino que se integra al cúmulo de experiencias sociales que componen una época. La memoria resulta de la interacción entre el pasado y el presente, compartida como la cultura, pero vivida por cada uno de nosotros de manera individual. En el caso de Laura, ella fue testigo y partícipe de la militancia armada de sus padres. Tuvo que aprender a callar, ocultar sus miedos y comportarse como un adulto. Su infancia, como la de tantos otros niños de su edad, estuvo prefigurada por la elección de sus padres y la de toda esa generación. En lo colectivo, su historia forma parte de un nuevo corpus de narraciones en torno a la memoria y recuperación del pasado de la última dictadura militar en Argentina, la de los hijos e hijas de militantes desaparecidos, presos políticos y exiliados durante el terrorismo de Estado. Las invitamos a ver y escuchar en el siguiente video el prólogo del libro.